Hola a todos. Bienvenidos a esta inmersión profunda donde ahondaremos en un tema que parece contradictorio. ¿Cómo pudo el socialismo, una ideología que busca la igualdad y la justicia social, contribuir al surgimiento del fascismo? Una ideología autoritaria y nacionalista. Una pregunta intrigante, ¿no? Para responderla creo que es clave dejar de lado la idea de que el fascismo simplemente surgió de la nada. Como una reacción al caos de la posguerra. Exacto. Si ahondamos un poco, encontramos que las raíces del fascismo son mucho más profundas. Mucho más complejas. Se remontan a las crisis y contradicciones del movimiento socialista a principios del siglo XX. Imagínate el panorama. El movimiento obrero europeo, inspirado en las ideas de Marx, esperaba una revolución proletaria inminente, pero la realidad era bastante distinta. Claro, muchas de las predicciones de Marx, como la pauperización de la clase obrera, no se estaban cumpliendo. Exacto. En cambio, la clase obrera estaba experimentando mejoras en sus condiciones de vida. ¿Y esto qué generó? Un fuerte debate dentro del movimiento socialista. Sobre cómo conciliar la teoría con la realidad. Exactamente. Surgieron los llamados revisionistas, que proponían adaptar el marxismo a las nuevas circunstancias. Algunos, como Edward Bernstein, abogaban por un camino reformista. Sí, buscando mejoras para los trabajadores a través de la participación en los sistemas democráticos. Pero había otros pensadores, más radicales, que no estaban satisfechos con esta postura. Si el capitalismo no se derrumbaba como se había predicho, ¿cómo se podía alcanzar la revolución socialista? Esa es la pregunta clave. Y en este contexto de crisis surge la figura de Georges Sorel. Un pensador francés que, aunque se consideraba socialista, terminaría teniendo una influencia enorme en el desarrollo del fascismo. Una figura compleja, ¿no? Sin duda. Sorel criticaba duramente al marxismo ortodoxo. Rechazaba el determinismo económico y ponía énfasis en la acción directa y la voluntad revolucionaria. Y aquí entra en juego su famoso concepto del mito, ¿verdad? Exactamente. Para Sorel, el mito no era una simple mentira, sino una fuerza movilizadora capaz de inspirar a las masas a la acción. ¿Y cuál sería un ejemplo de este mito? El mito de la huelga general. Sorel no la concebía como un evento literal, sino como una idea fuerza, capaz de galvanizar a los trabajadores y llevarlos a la revolución. Es interesante cómo ya en este punto se vislumbran elementos que luego serán centrales en el fascismo. ¿Cómo cuáles? La importancia de la acción, el rechazo de la racionalidad, la apelación a las emociones, a los símbolos. Sin duda. Pero hay un aspecto aún más crucial en el pensamiento de Sorel que lo acerca al fascismo: su progresivo abandono del internacionalismo socialista y su acercamiento al nacionalismo. ¿En qué sentido? Sorel, desilusionado con el internacionalismo del movimiento obrero, comenzó a ver en la nación una fuerza más poderosa para el cambio social. Consideraba que el sentimiento patriótico podía unir a las masas. De una forma más efectiva que la lucha de clases. Exactamente. Para Sorel, la nación se convertía en el verdadero sujeto revolucionario. Desplazando al proletariado. Y eso sin duda es un punto de inflexión que lo acerca al fascismo. Totalmente. Y este giro nacionalista de Sorel no se dio de forma aislada. En esa misma época, a principios del siglo XX, surgía en Francia un movimiento que combinaba elementos del socialismo y el nacionalismo. ¿Te referís al sindicalismo revolucionario? Exacto. ¿De qué se trataba este movimiento? El sindicalismo revolucionario, como su nombre lo indica, se basaba en la acción directa de los sindicatos para alcanzar la revolución social. Pero a diferencia del marxismo ortodoxo, no buscaba la toma del poder estatal. Correcto. Buscaban la creación de una sociedad autogestionada por los trabajadores a través de sus propios sindicatos. Una revolución desde abajo, desde la base social, sin necesidad de un partido político que dirigiera el proceso. Y aquí es donde se produce la influencia de Sorel, ¿verdad? Sí. Algunos sindicalistas revolucionarios, inspirados por sus ideas, comenzaron a integrar el nacionalismo a su discurso. ¿Cómo se combinaban estas dos ideas aparentemente opuestas? El socialismo, que busca la igualdad entre los trabajadores de todo el mundo, y el nacionalismo, que a menudo se basa en la exclusión y la rivalidad entre las naciones. Esa es la paradoja. Para estos sindicalistas nacionalistas, la nación no era un obstáculo para la revolución social. Era su instrumento. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro. Pensemos en figuras como Hubert Lagardelle y Edouard Berth, dos sindicalistas franceses que abogaban por una fusión del socialismo y el nacionalismo. Para ellos, la nación era el marco natural para la construcción de una sociedad socialista. Creían que la solidaridad entre los trabajadores debía darse primero dentro de la propia nación. Sí, y que la lucha contra el capitalismo debía librarse en el ámbito nacional. La revolución socialista debía ser nacional, no internacional. Fascinante, es increíble cómo ideas que a priori parecen tan dispares pueden combinarse para dar lugar a algo tan nuevo y en este caso tan peligroso como el fascismo. Y no olvidemos que este proceso no se limitó a Francia.
En Italia, el sindicalismo revolucionario también tuvo un fuerte desarrollo y allí también se produjo una fusión del socialismo y el nacionalismo. ¿Y cómo se desarrolló este proceso en Italia? Bueno, en Italia, el sindicalismo revolucionario tuvo características particulares. Se nutrió de las ideas de Sorel, pero también desarrolló sus propias teorías e interpretaciones del socialismo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, figuras como Arturo Labriola y Enrico Leone, dos importantes sindicalistas italianos, revisaron la economía marxista. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Llegaron a la conclusión de que la lucha de clases no era inherente al capitalismo, era producto de la intervención del Estado en la economía. O sea que para ellos, la culpa de la lucha de clases no la tenía el capitalismo en sí mismo, sino el Estado. Exacto. Ellos creían que si el Estado no interviniera en la economía, la lucha de clases desaparecería y que los trabajadores y los empresarios podrían colaborar en armonía. Dentro de un marco nacionalista. Exactamente. Es una visión bastante utópica, ¿no? ¿Cómo se imaginaban que los trabajadores y los empresarios, con intereses tan distintos, podrían colaborar en armonía? Bueno, ellos proponían un modelo de sociedad de productores libres, donde los trabajadores controlarían los medios de producción a través de sus sindicatos, pero dentro de un marco nacionalista, claro. Con el objetivo de fortalecer la nación. Es decir, que la propiedad privada seguiría existiendo, pero los trabajadores tendrían un control mucho mayor sobre las empresas. Exacto. Y todo esto, por supuesto, dentro de un marco nacionalista, donde la nación sería elemento aglutinador, por encima de las clases sociales. Y esta idea ya prefigura algunos elementos del fascismo, ¿Cómo cuáles? como la idea del corporativismo, donde los trabajadores y los empresarios colaboran dentro de un Estado autoritario. Es increíble cómo el sindicalismo revolucionario, que en principio buscaba mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, terminó contribuyendo al nacimiento de una ideología autoritaria y violenta como el fascismo. Así es. Y para comprender completamente esta transición, tenemos que tener en cuenta un evento clave en la historia de Italia. La Semana Roja de 1914. ¿Qué sucedió en la Semana Roja? La Semana Roja fue una serie de protestas y disturbios que tuvieron lugar en varias ciudades italianas en junio de 1914. Las protestas fueron iniciadas por los anarquistas, pero rápidamente se extendieron a otros sectores de la izquierda, incluidos los sindicalistas revolucionarios. ¿Y cuáles eran las demandas de los manifestantes? Las demandas eran muy diversas, desde mejoras salariales y laborales hasta la abolición de la monarquía. Lo que unía a todos los manifestantes era un profundo rechazo al sistema político y social italiano. Es decir, que la Semana Roja fue una expresión de un profundo descontento social. Exactamente. Y ese descontento fue aprovechado por los sindicalistas revolucionarios para intentar lanzar una insurrección general. ¿Y lo consiguieron? No. La insurrección fracasó y las protestas fueron reprimidas con dureza por el gobierno. Pero, a pesar del fracaso, la Semana Roja tuvo impacto profundo en la historia de Italia, ¿no? Sin duda. La Semana Roja marcó un punto de inflexión en la radicalización de la izquierda italiana. Muchos sindicalistas revolucionarios, desilusionados por el fracaso de la insurrección, empezaron a buscar nuevas formas de lucha. Y algunos de ellos terminarían encontrando esas nuevas formas de lucha en el fascismo. Exactamente. Es asombroso como un evento como la Semana Roja, que en principio buscaba un cambio social, terminó contribuyendo al nacimiento de una ideología autoritaria y violenta como el fascismo. Y todo esto antes de la Primera Guerra Mundial. Que sin duda aceleraría este proceso. Si retomamos nuestra inmersión en los orígenes del fascismo, la pregunta que nos guía es cómo convergieron todas estas ideas, estos personajes, estas corrientes, en un movimiento político concreto. Sí, es interesante ver cómo del caldo de cultivo intelectual que describimos en la primera parte, surge el fascismo como fuerza política. Y en Italia, este proceso está íntimamente ligado a la figura de Benito Mussolini. Claro, Mussolini, un personaje clave para entender esta transición. Empezó como un ferviente socialista, incluso llegó a dirigir el periódico Avanti. El órgano oficial del Partido Socialista Italiano. Pero su trayectoria da un giro radical. De socialista revolucionario al líder del movimiento fascista. ¿Qué factores influyeron en esa transformación? Bueno, para entenderlo, tenemos que situarnos en la Italia de principios del siglo XX, Un país joven. con un fuerte sentimiento nacionalista, marcado por desigualdades económicas y tensiones sociales, un caldo de cultivo, como decíamos, para el surgimiento de ideas radicales. Y en ese contexto llega la Primera Guerra Mundial. Un punto de inflexión para Mussolini y para toda Europa. Así es. Inicialmente Mussolini, como muchos socialistas, se opuso a la guerra, La veía como un conflicto imperialista. que solo beneficiaba a las élites. Pero pronto su postura comenzó a cambiar. ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión? Influyó la idea de que la guerra podía ser una oportunidad para Italia,
una forma de afirmar su poder en el escenario internacional. De conseguir nuevos territorios, de forjar una nueva identidad nacional. Exactamente. Para él, la guerra se convertía en un instrumento para la grandeza de Italia. Y este cambio de postura lo llevó a romper con el Partido Socialista. Que se mantenía firme en su pacifismo. Correcto. ¿Y cómo reaccionó Mussolini a esa ruptura? Fundó su propio periódico, El Popolo d'Italia. desde donde empezó a promover sus ideas nacionalistas e intervencionistas. Este periódico se convertiría en la plataforma para el futuro movimiento fascista. Es fascinante ver cómo un evento como la Primera Guerra Mundial puede actuar como catalizador, acelerando procesos que ya estaban en curso. Y en el caso de Mussolini, estamos viendo cómo el nacionalismo va ganando terreno frente al internacionalismo socialista. Sin duda. Y este proceso no solo se dio en el plano ideológico, sino que también tuvo un fuerte impacto en la vida política italiana. La guerra radicalizó a muchos sectores de la sociedad. Generando un clima de violencia e inestabilidad. Exactamente. Claro, la posguerra en Italia fue un periodo muy convulso, con una profunda crisis económica y social. Y un auge de movimientos extremistas. En este contexto, Mussolini, con su discurso nacionalista, su promesa de restaurar el orden, su retórica anticomunista, consiguió movilizar a amplios sectores de la población. Especialmente a las clases medias, temerosas de una revolución socialista. Es decir, que Mussolini se presentaba como la alternativa al caos, como el hombre fuerte que podía salvar a Italia. Precisamente. Y su movimiento fascista, con sus métodos violentos, sus camisas negras, su propaganda eficaz, fue ganando terreno rápidamente. Y este ascenso del fascismo culminó con la Marcha sobre Roma en 1922, un evento que marca un antes y un después en la historia de Italia. Así es. La marcha sobre Roma fue una demostración de fuerza del fascismo. Miles de camisas negras marcharon hacia la capital para exigir la entrega del poder al gobierno. Y el gobierno cedió. Temeroso de un golpe de Estado, cedió a las presiones de Mussolini y le nombró primer ministro. Es increíble cómo un movimiento que apenas unos años atrás era marginal logró tomar el poder de forma tan rápida. Y este rápido ascenso se explica en parte por la debilidad del sistema político italiano, incapaz de responder a las demandas de la sociedad, pero también por la habilidad de Mussolini para conectar con el sentir popular. Con las ansiedades y frustraciones de una sociedad en crisis, hablando de conectar con el sentir popular, me parece importante detenernos un momento en la ideología fascista. ¿Cuáles eran sus ideas principales? ¿Qué le hacía tan atractiva para algunos sectores de la sociedad italiana? Bueno, el fascismo es una ideología compleja y contradictoria, pero podemos identificar algunos elementos centrales. En primer lugar, el fascismo se presentaba como una alternativa tanto al liberalismo como al socialismo. Es decir, que rechazaba tanto la democracia liberal como la revolución proletaria. Exacto. Mussolini criticaba la debilidad del liberalismo, su incapacidad para resolver los problemas de Italia, y también rechazaba el socialismo marxista, que consideraba una amenaza para el orden social. Entonces, ¿qué proponía en su lugar? El fascismo se presentaba como una tercera vía, un camino nuevo que superaba las contradicciones del liberalismo y el socialismo. Y en el centro de esta tercera vía se encontraba la idea de la nación. Exactamente. Para el fascismo, la nación era el principio organizador de la vida social y política. El individuo solo tenía sentido como parte de la nación. Y su deber era sacrificarse por su grandeza. Es decir, que el fascismo subordinaba al individuo, al colectivo, a la nación. Así es. Y esta exaltación de la nación se traducía en una serie de ideas y prácticas. ¿Cómo cuáles? El culto al pasado glorioso de la nación, la búsqueda de la expansión territorial, el militarismo, el culto al líder. El líder carismático, el caudillo, que encarna la voluntad de la nación y la guía hacia la grandeza. Precisamente. Y Mussolini, con su talento para la oratoria, su imagen viril, su aura de poder, encarnó a la perfección este ideal del líder fascista. Un líder que prometía a los italianos restaurar el orden, la grandeza, la gloria perdida de la nación. Y para lograrlo, no dudó en utilizar la violencia, la represión, la propaganda. Es decir, que el fascismo, en la práctica, se tradujo en un régimen totalitario que controlaba todos los aspectos de la vida en Italia. Exacto. Y este proceso de construcción del régimen totalitario es el que vamos a analizar en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Veremos cómo Mussolini fue consolidando su poder Eliminando a sus oponentes. y creando una maquinaria de control social que se extendería por toda Italia. Si retomamos nuestro deep dive en los orígenes del fascismo, este viaje nos ha llevado desde la crisis del socialismo hasta el ascenso de Mussolini en Italia. Vimos en la segunda parte cómo Mussolini, aprovechando el clima de la posguerra, construyó un movimiento fascista,
con un discurso que prometía orden y grandeza para Italia. Sí, y ahora toca analizar cómo Mussolini consolida ese régimen totalitario, cómo va tejiendo esa red de control que se extiende por todos los ámbitos de la vida italiana. Exacto, porque llegar al poder es solo el primer paso. Lo interesante es ver cómo se construye y se mantiene un régimen autoritario. ¿Cuáles fueron las estrategias de Mussolini para convertir a Italia en un estado fascista? Bueno, en primer lugar, y eso es una constante en los regímenes autoritarios, Mussolini utilizó la violencia y la intimidación para eliminar cualquier forma de oposición. Las camisas negras, que ya habían actuado como fuerza de choque durante el ascenso del fascismo, se convirtieron en un instrumento de represión sistemática. Claro, el terror como método para silenciar cualquier voz disidente. ¿Y qué pasaba con los que se atrevían a criticar al régimen? Bueno, los opositores al fascismo sufrieron persecución, encarcelamiento, exilio e incluso la muerte. Los sindicatos fueron disueltos, los partidos políticos prohibidos y la libertad de prensa completamente anulada. Es decir, que se eliminó cualquier espacio para la disidencia, para el debate político. Italia se convirtió en un país amordazado. Exacto. Y para llenar ese vacío, para ocupar el espacio que antes ocupaban los partidos políticos y los sindicatos, el régimen fascista creó una serie de organizaciones. Controladas por el Partido Único. Por el Partido Nacional Fascista. Organizaciones que buscaban controlar a la sociedad desde todos los ámbitos. Exactamente. Se crearon organizaciones juveniles fascistas, organizaciones de mujeres fascistas, organizaciones de trabajadores fascistas. La idea era controlar a la población desde la cuna hasta la tumba. Y por supuesto, la propaganda jugó un papel fundamental en este proceso de control social. Sin duda, el régimen fascista construyó una poderosa maquinaria propagandística que se encargó de difundir la ideología fascista, de exaltar la figura de Mussolini, de crear un clima de nacionalismo exacerbado. Es interesante cómo la propaganda fascista se apropió de muchos símbolos y rituales de la cultura italiana. Utilizaba la música, el cine, el deporte para difundir su mensaje. Sí, los desfiles masivos, los grandes eventos deportivos, las películas de propaganda, todo estaba al servicio del régimen. Se buscaba crear una estética fascista, una forma de vida fascista. Y esta maquinaria propagandística no solo se dirigía a los adultos, sino que también se centraba en los jóvenes. Por supuesto, los jóvenes eran considerados el futuro del fascismo. Y por eso se les sometía a un intenso adoctrinamiento ideológico. Las organizaciones juveniles fascistas, como los Balilla y los Avanguardisti, jugaban un papel clave en este proceso. Es decir, que el régimen fascista buscaba moldear las mentes de las nuevas generaciones, formar a los nuevos italianos fascistas. Exacto. Y esta obsesión por controlar la sociedad, por eliminar cualquier forma de disidencia, también se reflejó en la política económica del fascismo. ¿En qué sentido? Bueno, el fascismo italiano implementó un sistema corporativista que buscaba integrar a los trabajadores y a los empresarios en un único organismo controlado por el Estado. Es decir, que se eliminaba la lucha de clases, se prohibían los sindicatos libres y se sometía a los trabajadores al control del régimen. Exactamente. Se buscaba crear una armonía social impuesta desde arriba, donde los trabajadores y los empresarios, en teoría, colaboraban para el bien de la nación. Pero en la práctica, este sistema corporativista beneficiaba principalmente a las grandes empresas y al propio régimen. Sí, el corporativismo fascista fue una forma de controlar a la clase trabajadora, de evitar cualquier tipo de protesta social y de asegurar la obediencia al régimen. Es decir, que el fascismo, a pesar de su retórica anticapitalista, terminó beneficiando a las élites económicas y consolidando su poder. Sin duda. Y este control totalitario se extendió a todos los ámbitos de la vida. La educación, la cultura, el arte, los medios de comunicación, todo debía estar al servicio del régimen. Es impresionante cómo el fascismo logró penetrar en todos los rincones de la sociedad italiana. ¿Y cuál fue el resultado de todo este proceso? ¿Cómo era la vida cotidiana en la Italia fascista? Bueno, la Italia fascista era un país donde el miedo y la represión eran omnipresentes. La gente se autocensuraba, evitaba hablar de política en público, se resignaba a vivir bajo el control del régimen. Es decir, que se había instalado un clima de silencio, de resignación. Sí, y al mismo tiempo el régimen fascista promovía una imagen de Italia como un país fuerte, unido, en marcha hacia un futuro glorioso. Una imagen que por supuesto no se correspondía con la realidad. Exacto. Pero esta imagen idealizada de Italia caló hondo en muchos italianos, especialmente en aquellos que estaban desilusionados con la democracia liberal, y buscaban un líder fuerte que les devolviera la esperanza. Es decir, que el fascismo, a pesar de su carácter autoritario y violento, consiguió movilizar a una parte importante de la sociedad italiana. Así es. Y este apoyo popular, junto con el control totalitario del Estado, explica en gran medida la longevidad del régimen fascista en Italia.
Un régimen que, por desgracia, tendría consecuencias devastadoras no solo para Italia, sino también para el mundo entero. El fascismo italiano, con su culto al líder, su exaltación del nacionalismo, su desprecio por la democracia, su recurso a la violencia, se convirtió en un modelo para otros regímenes totalitarios en Europa, como el nazismo en Alemania. Y todos sabemos las consecuencias que esto tuvo. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, millones de muertos. Es terrible pensar que una ideología que en sus inicios se presentaba como una alternativa al liberalismo y al socialismo, terminara causando tanto daño. Es una paradoja de la historia. Y es por eso que es tan importante conocer el pasado, analizar las ideas que dieron lugar a estos regímenes totalitarios y reflexionar sobre los peligros del fanatismo, la intolerancia, el desprecio por la democracia. Es una lección que debemos tener siempre presente. El fascismo, aunque derrotado militarmente, sigue siendo una amenaza latente. Las ideas que lo sustentaron siguen circulando y pueden resurgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Es por eso que es tan importante defender los valores democráticos, la libertad, la igualdad, el respeto a la dignidad humana. Estos valores no son un regalo, son una conquista que debemos defender día a día. Absolutamente. Y este deep dive en los orígenes del fascismo nos ha permitido comprender mejor cómo una ideología que en principio buscaba mejorar las condiciones de vida de los trabajadores terminó convirtiéndose en una fuerza de opresión y violencia. Una lección que no debemos olvidar. Es importante entender que las ideologías no son entes abstractos, sino que se materializan en la práctica, en acciones concretas. Y en el caso del fascismo, la práctica se tradujo en violencia, represión y muerte. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los orígenes del fascismo. Esperamos que este deep dive les haya brindado nuevas perspectivas para entender ese fenómeno histórico tan complejo. Y sobre todo esperamos que este recorrido nos ayude a estar más alerta ante los peligros del autoritarismo y a defender con firmeza los valores democráticos que tanto nos ha costado conquistar. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.